Bienvenidos a su programa Opiniones del Canal 17 de la programación en español. Les saluda Pedro Corso. Ustedes van a ver hoy dos caras que hace muy poco tiempo compartieron con nosotros este espacio. Pero es que lo que ha acontecido en Nicaragua en las últimas semanas han demandado que informativamente los invitemos de nuevo para que nos pongan al tanto de por qué Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo han apretado, han reforzado la represión. Me acompaña en el estudio la periodista nicaragüense Dina Díaz y el defensor de los derechos humanos de Nicaragua, hoy exiliado, que ha padecido también las secuelas del régimen absolutista y depredador de Daniel Ortega, Pablo Emilio Cuevas. Bienvenidos los dos y gracias por estar acá. Muchas gracias. ¿Cuál fue la última disposición del déspota de Ortega en su contra? Bueno, hace 3 días, a través del Tribunal de Apelaciones, publicaron una nota de prensa donde a 94 ciudadanos que ellos nos llaman opositores, pues en mi caso no me considero un opositor, sino un defensor de derechos humanos, nos arrebataban nuestra nacionalidad, nos arrebataban nuestras propiedades y nos decretaban prófugos de la justicia, o sea, sin haber ningún proceso judicial, tal y como lo manda la Constitución Política y toda la norma accesoria. No arrebatan esas 3 situaciones. Pues yo en este momento no tengo patria, no tengo ni casa, o sea, lo único que tenía yo en mi país era mi casa, y pues supuestamente el régimen me sigue para hacerme un proceso. Pues. Mira, tú que eres una vieja luchadora, aparte de ser periodista, por la democracia en tu país, ¿esto tiene precedentes en Nicaragua, este tipo de disposición de quitarle ciudadanía a las personas, confiscarle las propiedades? Quitarle la ciudadanía yo creo que es la primera vez que lo ha hecho el dictador de esa manera tan voraz, porque primeramente durante este mes de febrero del año 2023, el dictador envía un avión con más de 223 personas que son sacadas de las cárceles y enviadas directamente hacia los Estados Unidos. Ellos llegan a Washington y se quedan ahí asombrados porque no sabían dónde estaban. 3 días O sea, después, ellos fueron conducidos a los aviones, sí, ignorando lo que iba a pasar. totalmente, no sabían a dónde iban a parar, pensaban que iban a otra cárcel, pero sorpresivamente el dictador ya había orquestado todo esto. Tiene que haberlo negociado con Washington. Por supuesto, porque aquí Pedro, no se puede aparecer un jamás. avión de la noche a la mañana. Y menos con 220 y pico de personas a bordo y viniendo en él el embajador de los Estados Unidos en Washington. 3 días después miramos que hace otra aberración jurídica y le quita la nacionalidad a más de 93 personas y encima de eso le quita todos sus bienes inmuebles. Yo creo que esta es una reeditación de la piñata sandinista que hubo en los años 80. Ahora lo están haciendo, lo van a seguir haciendo porque estamos seguros de que la lista de personas que van a desterrar va a ser aún mayor. Esto quiere decir que el dictador Ortega está haciendo una oposición dentro de Nicaragua que sea a su medida, con mira a buscar una solución pacífica porque el dictador ya no soporta las sanciones. Es por eso que nosotros como comunidad nicaragüense le pedimos al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Biden, que no le quite las sanciones que fueron puestas en el año 2018 por el presidente Donald Trump, que fueron ratificadas por el presidente Biden, y que las leyes que existen a favor de Nicaragua, que son la ley NICA-AT, que fue hecha hace muchos años por la congresista Leonardo Lettinen, y existe otra ley que se llama la ley Renacer, que fue impulsada por Bob Menéndez y también por la congresista María Elvira Salazar y todas las personas que conocen lo que hacen las tiranías en Latinoamérica, impulsaron estas leyes y estas leyes exigen de que para que en Nicaragua se le quiten las sanciones deben de existir 3 cosas importantes. Primero, liberación de todos los presos políticos. Ya eso ya lo hizo. No deportación, liberación. Liberación. In situ. In situ. Además que toda esa gente no quieren estar aquí en Estados Unidos, ni en España, ni en ningún país. Quieren estar en Nicaragua. Liberación de los presos políticos. Elecciones libres, transparentes y observadas. Y libertad de prensa, libertad de expresión. Hay otras cosas más que se piden, sin embargo el dictador no cumple ninguna. Esas son las 3 fundamentales. Por eso es la importancia que la Unión Europea, que también tiene serias sanciones en contra del dictador, no le quite las sanciones, que al contrario le ponga más sanciones para de esa manera exigir que el dictador haga un cambio y que deje de estar haciendo tantas perversidades con la ley. Hay una situación que a mí me llama la atención y lo conversaba con Cuevas antes de que hiciéramos el programa.
Y es que a veces llegan a los gobiernos, y estoy refiriéndome a los gobiernos de Estados Unidos, funcionarios con una agenda en la cabeza, que no digo que sea buena o mala la agenda que puedan traer, pero esa agenda que traen es tratar de lograr progresos grandes en su carrera. Y entonces se le ocurre a X funcionario, voy a buscar cómo restablecer o mejorar las relaciones con Nicaragua. Eso va a su biografía, a su currículum. O voy a mejorar, como pasó con Obama, las relaciones de Cuba con Estados Unidos. Y entonces logran y pasan a la historia como el funcionario tal que logró la descongelación entre las relaciones cubanas, Estados Unidos o nicaragüense, Estados Unidos. ¿Tú aprecias que hay funcionarios en el gobierno del presidente Biden, independientemente a cuáles sean las intenciones del presidente? Pero los funcionarios son los que hacen la política por lo regular. Yo creo que sí, que hay muchas personas interesadas en abrir y quedar como héroes, para decir, Julano fue el que hizo que en Nicaragua hubiera paz o que en Cuba se abriera la frontera y se acabara el bloqueo. Pero esto va más allá, Pedro Corso. El embargo, perdóname la rectificación. Sí, el embargo y las otras leyes que han puesto, porque por ejemplo, hay una ley Helm-Burton en Cuba que ahí está la ley y no es puesta en... No, eso nunca se ha puesto nunca se ha puesto en ley. funcionamiento. Lo mismo pasado en Nicaragua, pero yo creo que aquí hay una gran cantidad de lobistas que son los que se llevan los aplausos y los dólares que le pagan, porque el gobierno de Nicaragua tiene actualmente dentro de Washington, D.C., a esos lobistas que están negociando, que son bien pagados por la dictadura para que le quiten las sanciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los rubros en donde el dictador se ha visto más afectado es con el oro, porque tiene sanciones. Y Nicaragua triangula la venta del oro que se roban de Venezuela, pasa para Nicaragua y lo venden a los Estados Unidos, porque todos los países estos quieren venir a vender sus productos a los Estados Unidos. Aquí nadie quiere ir a vender a Venezuela, ni a México, donde está López Obrador, ni quieren ir a venderle a gente de Perú, ellos quieren venir a vender a los Estados Unidos. De manera que los que están trabajando ahí son los lobistas con los diferentes políticos. Y por eso yo creo que la necesidad de que tanto nicaragüenses, venezolanos, cubanos y las otras nacionalidades nos pongamos de acuerdo y vayamos donde nuestras autoridades electas a pedirle, señores, por favor, lo que está pasando en Latinoamérica es un caos, pero a través de la unidad. ¿Y con quiénes? Con los que hacen las leyes. ¿Quiénes son los que hacen las leyes? Los congresistas y senadores. ¿Y quiénes quitan y ponen a los congresistas y senadores? Mira, el pueblo. En la Florida, por ejemplo, aquí hay más de 450,000 personas, ciudadanos americanos registrados para votar en el sur de toda la Florida. De origen nicaragüense. De origen nicaragüense. Y votan. Y votan. Ciudadanos americanos registrados legalmente para votar. Esas personas pueden determinar quiénes son los congresistas. Pero no quieren ir porque les da miedo, no quieren meterse a nada. O sea, hay una apatía. Miedo? A que si Daniel se da cuenta, porque ellos creen que Daniel es todo el poderoso. Igual pasa con los cubanos. Que yo no digo porque me da miedo. Y yo creo que esa actitud, gallo gallina, no nos ha ayudado, al contrario. No, para pero nada. que tenemos que unirnos. Yo creo que solo a través de la unidad, tantos cubanos, nicaragüenses, venezolanos y bolivianos, podemos revertir esas barbaridades que están haciendo en el continente porque están acabando. Recordemos que el Foro de Sao Paulo está vigente y están trabajando, ellos no paran de trabajar. No descansan y ahora tienen un aliado muy sí, poderoso, que fue su fundador principal junto con Fidel Castro, Lula da Silva, que llegó a la presidencia de Brasil Cueva. Cuando usted me comentaba que le habían confiscado su casa y que le habían quitado la ciudadanía, yo recordaba que eso era una práctica regular del régimen totalitario castrista. El régimen totalitario castrista, a todos los que abandonaban el país desde el propio año 1959, les decomisaban la casa, pero les decomisaban también las prendas, les decomisaban los vehículos, les decomisaban la cuenta que tenía en el banco. Yo, por ejemplo, tuve que reponer $1,200 al banco, 1.200 pesos cubanos, para poder salir de Cuba. De una cuenta que era mía, que yo la había sacado, pero que ellos la encontraron, y entonces no podía salir de Cuba si yo no reponía un dinero que era mío al banco. O sea, esas estafas las está copiando Daniel Ortega de Fidel Castro. Lo de la ciudadanía también fue una práctica en Cuba, al menos se amenazaba. Yo no sé si jurídicamente se llevó a vías de hecho, pero el dictador siempre amenazó a las personas que se enfrentaban a su régimen y a los que actuaban activamente en el exilio de quitarle la ciudadanía. Mira. ¿Cree usted, perdone, que Ortega está tratando de avanzar hacia el totalitarismo castrista? Mira,
El artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todo ciudadano tiene derecho a la nacionalidad. No hay más opciones que esa. La Constitución Política de Nicaragua dice que todo nicaragüense tiene derecho a la nacionalidad y no contempla ninguna forma para suspender o arrebatar la nacionalidad. No existe norma. Entonces, también en nuestra Constitución las confiscaciones están proscritas. Los procesos tienen que llevar con la persona ahí. Los procesos judiciales. Sí, todos esos procesos. Pero nosotros estamos ausentes, no pueden hacer nada de eso. Nosotros hemos observado que Nicaragua, el gobierno de Nicaragua es como una copia al carbón en mucho de Cuba y de Venezuela. O sea, utilizan métodos muy parecidos. Yo cuando trabajaba allá muchas veces hacía labores de defensoría, siempre de derechos humanos, muy cercano a la policía. Y nosotros cuando llegábamos, nosotros observábamos asesores cubanos. Allá mucho se habla, yo recibí denuncias de muchos ciudadanos que fueron sometidos a acciones abusivas por asesores cubanos. Entonces, o sea, los represores eran policías cubanos. Sí, sí, sí. O allá le llaman asesores cubanos, supuestamente llegan a asesorar. Y tenemos conocimientos que en economía y en salud y en todas las áreas hay asesoría de funcionarios cubanos. Entonces, esto nos llega a concluir que mucho de lo que se está haciendo el gobierno de Daniel Ortega es producto de la sugerencia, de la asesoría o del mandato de autoridades cubanas. Entonces, eso nos dice el por qué muchas de estas acciones son muy parecidas. Pues. Normalmente el gobierno de Daniel Ortega siempre está hablando de nacionalismo, de no intervención y cosas como esas. Pero al final nosotros podemos señalar de manera categórica que eso es una gran mentira. El régimen cubano tiene metidas sus garras en el gobierno de Nicaragua. Te diré algo que sucedió recientemente. 3 generales de la policía fueron suspendidos de sus funciones y mandados a la cárcel más terrible que hay en Nicaragua, que le llaman el Chipote. Generales de la policía. Generales. Estamos hablando del jefe de inteligencia. O sea, un hombre que maneja toda la información. Y 2 generales de la policía con mucho bagaje, con mucha influencia. ¿Por qué esos sujetos fueron castigados? Entonces, nosotros, bueno, en Nicaragua no hay secretos, decimos. Hace algunos meses un periodista me venía diciendo que dentro de las estructuras del Partido Saninista había ya malestar y que estaban formando grupos ya para dar el golpe a Daniel Ortega, porque ya muchos de ellos tienen mucho dinero, tienen mucha comodidad, aunque hablen del imperio, pero les gusta venir a pasear acá, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que de caer de manera abrupta el régimen de Daniel Ortega, todos estos funcionarios perderían sus bienes y su pachanga, diríamos. Y no les conviene. No les conviene. Y las entonces, sanciones tampoco les convienen. Claro que sí. Entonces ellos se estaban organizando para dar ese golpe, pero nos llama la atención como al jefe de inteligencia de la policía lo descubren. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que el G2 cubano... Perdón usted, para retomar el tema. Estos 3 individuos que usted dice que eran generales, que están en presidio, estaban aparentemente conspirando contra Ortega. Esa es la conclusión de muchos. Esa es la conclusión. Y entonces decimos, ¿cómo el jefe de la inteligencia, el que maneja todo, fue descubierto? Entonces el sentido común nos dice, el G2 cubano que sabemos que está operando. O sea, está haciendo trabajo de inteligencia dentro de las propias estructuras de gobierno y está informando, por supuesto, primero a su gobierno, que es el cubano, y luego me imagino que se comunican con Daniel Ortega y Rosario Murillo y le informan. Es la única forma que pudieron haber descubierto este hecho, donde aparentemente el jefe de inteligencia, el hombre que maneja toda la información, fue descubierto y su grupo. La dictadura cubana no descansa, Dina. Sí. No descansa. Siempre está trabajando para ayudar a sus amigos y para destruir las democracias y para acabar con la oposición. Siempre está en esa brega. Sí. A eso me refería cuando decía que hay que trabajar en conjunto los nicaragüenses que están dentro de Nicaragua porque ellos están haciendo una buena labor.
Yo creo que independientemente de todo, el nicaragüense está listo porque ya no soporta más al dictador. Dentro del país. Dentro del país. Sin embargo, el temor cada vez es mayor porque las persecuciones existen en Nicaragua e incluso se ha hablado de las ejecuciones selectivas, que la gente cree que en Nicaragua se fueron los 230 y pico presos políticos. No. Ahí hay personas que están siendo juzgadas, que están siendo encarceladas por otros delitos menores. Sin embargo, la verdadera razón por las cuales son detenidas es porque son opositores al dictador Ortega. De manera que hay que visibilizar la lucha de dos maneras. Los nicaragüenses que están dentro del país, que están esperando a actuar porque el pueblo de Nicaragua no le tiene miedo al dictador. Y él lo sabe. Y producto de eso es que él se ensaña contra los presos políticos. Se ensaña con personas como el doctor Pablo Cueva y con la lista de las 93 personas que todos son nicaragüenses ejemplares, que no se merecían el destierro, no se merecía que les roben porque es lo que están haciendo. Sin embargo, hay que trabajar en conjunto con los nicaragüenses que estamos fuera. Hay una gran cantidad de nicaragüenses, por ejemplo, que están en Europa y esa gente está trabajando muy bien, se reúnen con todos los países miembros de la Unión Europea, van al pleno de la Unión Europea y le dicen, en Nicaragua está pasando, le cuentan la verdad y piden que no le quiten sanciones. El problema es aquí en los Estados Unidos, porque estamos viendo que aparentemente la administración de Joe Biden está dispuesta a sentarse a negociar con el dictador y ya hemos visto lo que ha pasado cada vez que se sientan a conversar con los dictadores. Si cada vez que le dan una oportunidad a los dictadores, acaban más todavía. Por eso yo me refería de que tenés que hacer un trabajo en conjunto con los nicaragüenses, y lo otro es que los nicaragüenses en el exterior pierdan el miedo. ¿Siguen existiendo muchos presos políticos en Nicaragua? Sí, todavía lo hay. Es que te cuento, sí, hay una forma muy particular que enmascaran la persecución a los ciudadanos que son opositores al gobierno. Le formulan delitos comunes. Por ejemplo, viene la policía... Perdóname la digresión. Una práctica castrista. Sí, por eso inventan delitos comunes para encarcelar a la oposición política. Le plantan droga, le plantan algún... O dicen que están locos. Sí, y luego los encarcelan. Y no hay nadie que se oponga a eso, me refiero a las autoridades, porque todos están coludidos. Entonces, por ejemplo, ahorita se habla de que están contabilizados 39 presos políticos que aún quedaron. Pero yo estoy seguro que si hace un análisis más a fondo habrán más personas que fueron procesadas. En Nicaragua hay una situación donde hace la familia no va y denuncia porque está vigilada y luego pues obtiene represalia. Recuerdo el caso de un obispo que hace 3, 4 meses cayó preso y la familia habló de eso y cuando vio tenía vigilancia, ya los andaban siguiendo. Entonces es una situación terrible, pues yo estoy convencido que hay muchos más presos políticos, más gente pagando el precio. Pues, Este sacerdote, creo que es un monseñor, que fue condenado a 26 años de cárcel. Sí, ¿no? Monseñor Rolando Álvarez, pero me refiero a otro monseñor. Pero en el caso de Álvarez, ¿qué delito cometió este señor para ser condenado? Ese es el problema. Mira, me tocó personalmente manejar el caso de Monseñor Álvarez. Había un periodista que fue llamado en Matagalpa, fue llamado por el secretario político del Partido Sandinista ahí en Matagalpa y le dijo, necesito que me ayude a reunir pruebas en contra de Monseñor. El periodista le dice, pero si lo que tengo yo grabado ahí son sus homilías, lo que dicen siempre, pero ayúdanos, necesitamos ya ponerle fin al caso Álvarez. Llamó a un periodista, no un policía represor. Un secretario político. Que son los comisarios políticos de la dictadura, del departamento. Y le estaba presionando al periodista para que le suministrara información sobre las supuestas acciones delictivas. Y ese periodista, pues sí, es lo que dice su misa. Y en la misa, pues del sermón donde hace señalamientos. Entonces, más sin embargo, pues vinieron, tergiversaron todo y ya le fabricaron un delito y ya lo condenaron por eso. Porque allá no hay respeto de la ley. Allá lo que importa es la directriz que baja el dictador, pues, o los dictadores. Eso es lo único, que se cumpla la voluntad de los dictadores. El que no se cuadra, el que no obedece, es considerado traidor y termina en la cárcel o en el exilio. Esa es la voluntad. Pero es que son condenas de elefantes. Sí. Son sanciones realmente extremas y eso es otra práctica de Fidel Castro. Sí, así es. De que no te agarran con armas, no te agarran con explosivos. Sin embargo, cuando te procesan, te condenan a 25, 30,
los años que a ellos se les ocurra. Mira, ya suceden cosas inverosímiles. Por ejemplo, cuando iniciaron las protestas de abril, uno de los grandes magistrados de Nicaragua, que era uno de los hombres de confianza de Ortega, digamos, era el que mandaba en el Poder Judicial por disposición de Ortega, se fue al exilio a Costa Rica y ahí dijo que las condenas y las sentencias se hacían en la casa de Ortega. ¿Ve? Y lo dijo, o sea, un hombre con tanto conocimiento. Nosotros llevamos muchos casos en contra de ese magistrado que realizaba abusos, cometía abusos por orientación o mandato de Ortega. Y este señor está todavía en Está Nicaragua. en Costa Rica exiliado. Está exiliado en Costa Sí, Rica. desde el 2018, cuando se dieron las protestas, él se encontraba en Costa Rica y ahí ya no regresó más. ¿Y no hay manera de poder procesar a ese señor por su complicidad con la dictadura? Mira, lo que sucede es de que más que todo las organizaciones nos hemos centrado en recoger información para ir en contra de la cabeza del abusador. Mira, yo estuve ayer en una conferencia de prensa que organizó aquí la Fundación de Derechos Humanos, donde denunciaron a colaboradores, a esbirros Sí, de la dictadura esbirros. castrista. Los denunciaron que están ahora exiliados. Yo creo que sería muy bueno, muy prudente, que ustedes empezaran a decir los nombres de esta gente que han sido cómplices de la dictadura. Sí, que es los que- empieza a divulgar, a conocer públicamente, porque yo no sé, yo no conozco la situación interna de Nicaragua. Mañana puede aparecer alguien y decir, mira, el magistrado fulano de tal que está exiliado en Costa Rica, está aquí en Miami, para que lo entreviste y decirle sí, desconociendo yo que ha Ahí- sido otro verdugo. Hay una situación muy difícil, la verdad que a veces la gente tiene miedo. Te puedo decir, por ejemplo, en contra de ese magistrado, seguramente hay personas que fueron víctimas del abuso. El problema de que Ortega tiene a Nicaragua como una gran cárcel. Viene esa persona que está en el exilio y denuncia. Entonces su familia allá va a pagar las consecuencias de eso. Su mamá, su papá, sus hermanos, su tío, etcétera, etcétera. Entonces seguiremos con la cadena del miedo. Es el Esa es miedo. una situación. La gente Seguiremos tiene... con la cadena del miedo, entonces seguiremos padeciendo estos dictadores por toda la eternidad. Ese- Y los ese- hijos nuestros mira. seguirán viviendo estos miedos que vivimos hoy. Cuando yo me vine al exilio, yo pues hice el compromiso personal de seguir mi trabajo. Yo sabía que esto que sucedió iba a suceder, pero la verdad que me convencí de que no podía callarme y tenía que seguir. Y si no me callo es posible que hayan consecuencias peores en contra mía, pues, porque ellos todavía tienen mucho poder. Nosotros a la oficina han llegado personas sospechosas ya a buscarnos. Y estando aquí hemos tenido que recurrir a la policía, pero mientras no hayan elementos más claros, no se puede hacer mucho. Incluso un oficial cubano me contó algo sobre situaciones del G2 en este país todavía. Pues. Entonces nos recomendó que tuviéramos cuidado. Pues yo no conozco muy bien las situaciones acá. Yo, Desde la con el embajada de respeto de ese Nicaragua. oficial cubano, yo no le recomiendo a nadie que tenga cuidado. Yo lo que le recomiendo a cada persona es que haga lo que su conciencia le dicta. Si usted tiene miedo, pues mire, se compra un perro, como decía el dictador cubano. Llame a la policía. Precisamente es lo que hacemos en la oficina. Nos reunimos con los voluntarios y hablamos de que cada quien era dueño de su propio Por miedo. supuesto. Cada quien era dueño de su propio miedo y que estuviera libre de hacer lo que le correspondía. Afortunadamente todos decidimos que vamos a hacer lo propio, pues no vamos a callar ante los abusos. Nosotros todos los días recibimos denuncias de los abusos, porque ahora la tecnología nos ayuda. Todos tenemos miedo, Sí. Pablo, todos. Pero hay que saber controlar. Pero hay que hacer las eso. cosas a pesar Sí, del miedo. Así es, correcto. Pedro, más allá del temor real que existe dentro de los nicaragüenses exiliados, ese miedo no solamente es aquí en los Estados Unidos, no solamente aquí en Miami, porque el ejemplo que te está diciendo el doctor Cueva es de su oficina que existe aquí en Miami, en la ciudad de Miami. Lo han ido a Él intimidar. está específicamente en la Flagler y la 17, por los alrededores de ahí, y es un lugar muy conocido. Sin embargo, eso también pasa en Costa Rica. Sí. En Costa Rica, a los miles de hermanos de nicaragüenses que están exilados también ahí, su situación es terrible y los sandinistas, los turbas sandinistas están ahí. Aquí también en Miami los hay. Sin Han embargo, habido atentados directos, Atentados sí. en Costa Rica, Pero yo casi han recuerdo asesinado eso, a opositores. Porque hace Les han varios años yo disparado. estuve en Costa Rica invitado por el Directorio Democrático Cubano a una conferencia que se dio en la Asamblea Legislativa
y me encontré con varios nicaragüenses que estaban exiliados. Sí. Y La ellos me situación contaron fea, que sí. estaban siendo intimidados, Sí. que estaban siendo acosados, pero bueno. Mira, es muy triste, la gente recurre a la OIJ y le dicen no podemos garantizar su seguridad. Entonces lo que hace la gente, nosotros estamos trabajando muchos de esos casos. Lo que la gente hace es huir a un país más seguro como esto, pues tenemos documentado muchos casos. Entonces es muy triste. Lo que yo observo, que las dictaduras avanzan, van a un ritmo, a un paso, Sí, mientras nosotros las víctimas, ¿qué hacemos por eso? Para frenar eso. poco. Creo yo, y me sumo a la intención de Digna de realizar una verdadera unidad, porque en esto o sobrevivimos todos o nos hundimos, ¿verdad? Sí, yo creo que ese estoy proyecto claro de eso. Pues. de Dina, que cuando lo tengas con más detalles, Sí, hay que nos hacerlo. avisas para hacer un programa al respecto, es muy importante. Y antes de finalizar, quiero un punto también que es importante, que las personas, las víctimas del dictador que están llegando a los Estados Unidos tienen demasiadas necesidades y no existe un programa en el cual Nicaragua sea beneficiado. Sí. Porque, por ejemplo, con esto de la ley del parol humanitario, que ha traído muchas sinsabores, porque por un lado las personas lo están usando, por otro no todo el mundo califica, pero existe una ley que hasta cierto punto es discriminatoria, porque mira, todos vienen con el parol. ¿Quiénes son los beneficiados? Ok, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. De estos 4 países, solo 2 países pueden obtener beneficios, que son Cuba y Haití. Entonces Venezuela y Nicaragua quedan fuera. Si vienen por la misma ley, como la ley lo excluye de ciertos beneficios. Y quiero dejar en esto porque don Pablo Cueva tiene más documentación porque él trabaja directamente con los afectados. Aquí están viniendo la gente que vino en el reciente vuelo. Esa gente, muchas no tienen donde caer muertos. No tienen donde Sin vivir. embargo, hay una cúpula, que es la cúpula, ahí arriba de los grandes, en donde se encuentran personas que no tienen ninguna necesidad, no tienen problema porque tienen dinero. Sin embargo, ahí vienen un montón de jóvenes universitarios Sí. que sus familias están allá, que no tienen a dónde ir y que están pasando hasta hambre. Están Eso es bien delicado. o están Es una situación hacinados. bien complicada. Están hacinados, pues nosotros hace 3 días tuvimos un pequeño almuerzo, varios de ellos, y hablaban de que están hasta 6 en una pequeña habitación. ¿Ve? Y se les dificulta la situación de la alimentación. Requieren tomar medidas para legalizarse, conseguir un trabajo, y nada de eso está pasando. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sí. Vamos a tener que pautar otra conversación porque tenemos que tener a la comunidad al tanto de lo que está aconteciendo en todos nuestros países que están padeciendo los regímenes castrochavistas. Hay que visibilizar la Sí, brutalidad, señor. diría Sí, yo. señor. Tenemos que trabajar eso con fuerza. Muchísimas gracias, Gracias, doctor. señor. Muchísimas gracias, Dina. Gracias a ustedes también por haber estado con nosotros. Y tengamos siempre presente, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Hasta la próxima semana. Gracias.